Hola, ahora escuchas. Una de las grandes preguntas que tenemos aquí en el podcast siempre ha sido orientar esto hacia los efectos de cambio climático, porque esta temporada se llama agroclimático. Y para este episodio está conmigo el maestro Óscar Fernández, próximamente doctor, esperemos. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Tona, con mucho gusto, como siempre. Sí, claro, que siempre es como mi pegrillo de algunos temas que digo mal y me dice, es que dijiste esto mal en todo el episodio, o sea que me puede regañar, no hay problema, ¿no? Pero el día de hoy, pues gracias, Óscar, por estar aquí. Vamos a hablar de cambio climático y microorganismos. Así es que empecemos. Esto es Agronauta. Adelante. Bueno, el maestro Óscar Fernández está en Simestá Irapuato, ¿no? Si no mal no recuerdo. Se Correcto. dedica, ya estuvo con nosotros en el episodio de Metabolómica, que fue un episodio bastante loco. Genómica, metabolómica, que son cosas diferentes, y aprendí, y que la verdad es muy divertido, muy interesante, y además que es una de las cosas, de las herramientas que tendremos que utilizar en un futuro cercano en el agro. Ya, antes de entrar aquí, platicamos un poquito de inteligencia artificial, que es otras cosas que viene, Oscar, pero lo que nos trae el día de hoy es el tema de microorganismos y cambio climático. Ahora sí, pues mándanos un mensaje de inicio. ¿Qué te parece el tema? Muy importante, el año pasado o antepasado, ya no recuerdo, mismo Joe Biden, siendo presidente de Estados Unidos, decía que había que cambiarle de nombre y llamarle crisis climática. Ujú. Eh, y el cambio climático hay que aceptar que es una realidad. Hay quien todavía lo discute si es un asunto creado por la actividad humana o si es un proceso natural del planeta. La causa creo que ya no importa, lo cierto es que lo tenemos aquí. Y entonces tenemos dos cosas que hacer. Una es mitigarlo, tratar de que sea menor si es que es efecto de la humanidad. Y la otra es adaptarnos. Y parte del tema de hoy es cómo nos adaptamos y cómo los microorganismos contribuyen mucho en ese tema precisamente. Sí, y regenerar, ¿no? Por eso, bueno, le da mucho de regeneración, circularidad y temas asociados que me parecen importantes saberlo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que generan el cambio climático y se presume, ciertamente, es la generación de CO2, ¿no? Y CO2, la planta, pues, podría decirse que es de los principales captores de CO2 de los sistemas, ¿no? Aparte de pues, el mar y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué papel juegan los microorganismos o cómo influyen en esta captura de CO2 de tu punto de vista? O sea, bueno, que tú que ya sabes más a ese tema de la ciencia del microorganismo. Es un tema bastante extenso, quizás hasta complicado. ¿No? Los microorganismos son muy importantes desde dos puntos de vista. La primera, nuestro planeta tiene casi 4.600 millones de años. Y hace 3.600 millones de años aparecieron las primeras formas de vida, que fueron arqueas y bacterias. Y ahí se vuelve muy importante porque no teníamos la atmósfera actual. El gas dominante en la atmósfera era CO2 precisamente. Y aparecieron los primeros organismos fotosintetizadores que fueron las llamadas cianobacterias que siguen existiendo. Esas fueron las primeras que empezaron a aprovechar la gran cantidad de CO2 y convertirlo en oxígeno y empezó a cambiar nuestra atmósfera. Las cianobacterias dieron lugar a que se formaran las algas y las algas, creo que más por accidente que por gusto, fueron colonizando tierra firme y hoy tenemos el mundo de plantas en tierra firme. Y ahí se vuelven importantes los microorganismos porque ayudaron a formar a los suelos que tenemos hoy en día. Los suelos de manera real tienen 450 millones de años. Y se han vuelto diversos a partir de que las plantas lo colonizaron o colonizaron tierra firme con la ayuda de los microorganismos. Y entonces ahí viene una parte muy importante donde la agricultura influye en el cambio climático, la famosa materia orgánica del suelo. Ujú. Porque las plantas, como bien dijiste, también realizan fotosíntesis, toman CO2, forman su biomasa, aprovechamos en la agricultura una parte de ese material, otra se reincorpora al suelo de alguna manera. Los ecosistemas naturales pues se basan principalmente en el reciclaje, tú decías recirculación, y los microorganismos hacen ese trabajo. Y ahí tenemos dos procesos muy importantes. Uno se llama mineralización de la materia orgánica o de los residuos orgánicos, lo cual invariablemente va a producir CO2, es decir, la misma actividad microbiana produce CO2. Sí, ya respiración. Exactamente. Pero también los microorganismos van a llevar a que los residuos orgánicos terminen formando eso que llamamos humus, Ujú. que es la materia orgánica ya estable en el suelo y que lleva a que el suelo sea el principal reservorio de CO2 en tierra firme. Se calcula que las plantas actualmente que existen en todo el planeta albergan algo así como
600, 700 gigatoneladas de CO2, mientras que en el suelo se considera que hay entre 1800 y 2000 gigatoneladas, contenidas nada más en materia orgánica. Entonces, volviendo al tema de recircularidad o los ciclos biogeoquímicos, pues los microorganismos son los que están regulando este sistema. Y entonces, la agricultura queda en medio. La agricultura contribuye a generar gases de efecto invernadero, CO2, metano, óxidos nitrosos, pero también es la principal afectada por el cambio climático. Entonces aquí es cómo le hacemos para regular, disminuir la emisión de gas de efecto invernadero, capturar CO2 en el suelo en forma de materia orgánica y cómo nos adaptamos mejor. Entonces, más o menos por ahí va el inicio con los microorganismos. Sí, se está viendo complejo porque es el ciclo del carbono, ¿no? Al final de cuentas, que nos enseñaron en la prepa, ¿no? Y el ciclo del nitrógeno también. Y el nitrógeno, el ciclo del fósforo, el oxígeno, fotosíntesis. Y si vemos los mapas ¿cómo se llaman? Los mapas sí, metabólicos. Metabólicos de las plantas, pues son muy, muy divertidos, ¿no? Como para reprobar alumnos. Pero, y en general se me hace que esto empieza la complicación, porque una de las características que tenemos ahorita es que tenemos exceso de CO2, se presume, ¿no? Y en algunos lo ven como un beneficio en algunas zonas de, por ejemplo, invernaderos, ¿no? Los inyectan y todo esto. Pero eso ¿qué relación tendría sobre todo con algunos microorganismos aerobios, ¿no? ¿No los puede afectar o es insignificante? ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí vamos a dos cuestiones importantes. De nuevo, hay que regresarnos a la historia de nuestro planeta. Okay. Una vez que las plantas empiezan a colonizar tierra firme, con la ayuda de los microorganismos, vuelvo a insistir, se hace un boom de plantas. Uh-huh. Y todavía ahí tenemos algunas plantas que quedan de la época de los dinosaurios, y tenemos las secuoyas que están en California. A ese periodo, por eso se le llamó el Carbonífero. Okay. Y de esa época también es cuando, por otro proceso geológico, todo ese material quedó atrapado, tuvo su propio proceso de transformación, y de allá nos viene todo lo que es el petróleo. Uh-huh. De allá nos viene la ignimbrita y la leonardita, que ahora están de moda porque de ahí se obtienen las sustancias húmicas. Viene de esa parte. Es decir, nuestro planeta ha cambiado el clima varias veces, por eso digo que hay quien defiende que es un proceso natural. Y es en esa parte donde precisamente los evolucionistas consideran que como creció demasiada vegetación, pues también los animales que se alimentaban de esa vegetación, pues también crecieron ante la abundancia de recursos. Vino el famoso meteorito, no acabó con los dinosaurios de golpe, pero pues sí los llevó a su extinción final. Como dato cultural, se considera que todavía 2 o 3 millones hubo dinosaurios sobre este planeta, que llegamos a un invierno nuclear, le llamarían algunos, porque se levantó una gran nube de polvo y no pasaba la luz. Por eso se murió la vegetación y por eso surgieron un montón de especies, tanto de microorganismos como la tricoderma. Ahí agarró habilidades que antes no tenía. Y surgimos nosotros, los mamíferos que no contábamos en esa época. Las cosas de sangre caliente, ¿no? Exactamente. Y también surgen los pastos. Los pastos, los evolucionistas consideran que fueron los que hicieron de que antes andábamos en árboles, los pastizales se extendieron, los árboles, la distancia entre árboles se incrementó y pues nos tuvimos que bajar de los árboles y luego ya caminamos erguidos y demás. El punto es, volviendo a tu pregunta, es sí, algunos consideran que pudiera pasar lo mismo que pasó en el Carbonífero, que ante la abundancia de CO2, pues las plantas crezcan más y entonces el proceso se venga en reversa. Sin embargo, sabemos que eso no va a ser tan rápido si es que llegara a suceder. Uh-huh. Entonces, por lo que tenemos de vida en promedio los humanos, y sí nos corresponde ver cómo nos adaptamos. Es complejo, pero han surgido áreas como la geoingeniería y otras cosas que yo creo que sí podemos hacer muchas cosas para adaptarnos, al menos para seguir produciendo alimentos. Esa parte está compleja. El adaptarnos. Ese sería como que aceptar y vamos para adelante, ¿no? Pero también creo que hay otro factor involucrado en ese tema, ¿no? O sea, hay exceso de CO2, pero también hay aumento de temperatura, hay aumento de radiación por algunos efectos, y también contaminación, ya sea directa o indirecta, que a lo mejor no afecta, y sobre todo el tema de los suelos, ¿no? El tema de los suelos agrícolas, pues se cambió mucho el paradigma desde hace unos años a pensar que el suelo tiene que ser sano, ¿no? Y que estos son uno de los principales factores que ayudan para mantener el suelo sano. Y también ahorita muy fuerte la disponibilidad de agua o los cambios que ha habido en el ciclo, en las zonas de disponibilidad del agua, ¿no?
Entonces todo este cóctel hace que haya una presión sobre el clima, ¿no? Todas las cadenas. ¿Qué tanto afecta esto pues desde los seres más pequeños, los microorganismos, ¿no? Porque tienen menos humedad, tienen que adaptarse a suelos diferentes, desertificación, monocultivo, CRISPR, no sé, muchas cosas que vengan de allá en adelante. Sí, a ver, ahí creo que primero vamos a ponernos de acuerdo de qué se trata el cambio climático. Ok, eso me parece interesante. Eh, se le está llamando cambio climático global, Ajá. porque por principio le llamamos clima a las condiciones meteorológicas promedio. Normalmente se toman 30 años de referencia. Y en esos 30 años ya sabemos más o menos cuáles son las temperaturas según la época del año, cuáles son las temperaturas de día, de noche, y en particular cuáles son los periodos de sequía y cuáles son los periodos de humedad. Uh-huh. Se considera que con la actividad humana, mucho CO2 que estaba capturado en la tierra, en los suelos, ha ido a la atmósfera. Uh-huh. Ya, seguramente todavía te tocó, pero pues hace no mucho nos decían que la constitución de la atmósfera era 78% de nitrógeno, Uh-huh. 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. Otros gases y quién sabe qué sea, ¿no? Así es. Y dentro de ese 1% nos decían que 350 partes por millón o miligramos por litro, porque hablamos de gases, eran de CO2. Ahorita ya el IPCC, el Panel Intergubernamental para Cambio Climático de las Naciones Unidas, que estudia esto, dice que ya estamos en 400 y que próximamente vamos a llegar a 450. Pareciera que no es mucho. Originalmente, y esto nos llevó a confusiones, pues se le llamó el efecto invernadero, porque este CO2 que llegaba era como si oscureciera nuestra atmósfera. ¿Qué pasa en un invernadero? Cuando entra la luz, se convierte en calor y la mayoría ya no sale, se queda atrapada por esa capa plástica. En nuestra atmósfera, en lugar de capa plástica, tenemos una capa más densa de gases, en este caso engrosada por el CO2. Ahora, generalmente, no, se le llama CO2 equivalente, porque el CO2 es el de referencia porque es el mayoritario, pero también puede contribuir el metano, que atrapa 25 veces más calor que el CO2, pueden ser óxidos nitrosos, pueden ser otros gases que Sulfuros. contribuyen a que mucho de ese calor que antes se regresaba al espacio ahora se está quedando. Ahora, el problema real es que nuestra atmósfera no es estática, se está moviendo. Uh-huh. Las famosas corrientes, tanto atmosféricas como marinas, que redistribuyen esa energía. Y esa energía que se está quedando nos está alterando nuestras variables meteorológicas. Y hay un par que es, bueno, 3 diría yo por lo que mencionaste, que son muy importantes. De repente también muchos cuestionaban porque decían, ¿cuál cambio climático si nos tocó un invierno bien frío? Bueno, es que no funciona así. Uh-uh. Mucho, por ejemplo, aquí en Irapuato, donde yo estoy, aquí la gente ya está acostumbrada a que durante el día hace calor. Era una zona semiárida originalmente. Lo interesante resulta que llevamos como 3 años que las noches son más cálidas. Y eso en algunos invernaderos que se tienen, por ejemplo, jitomates, está afectando procesos de transpiración y de movimiento de nutrientes, y hay más abortos, ahuecamiento de tallos, etcétera, etcétera. El problema no es el día, el problema es la noche. Y el otro que es más importante es el asunto del agua. Los últimos 2 años no lo he checado, pero hasta hace 2 años o antes, nos caía la misma cantidad de precipitación. El problema es que el periodo de lluvias se estaba cortando. Si antes nos llovía 5 o 6 meses, ahora estaba lloviendo en 3 o 4. Y el problema es que muchas de esas lluvias eran torrenciales y tenemos problemas de erosión. Y el periodo de sequía se alargaba. ¿Qué tiene que ver con los microorganismos? Los microorganismos, a la gente que se dedica a esto les gusta decir que son muy plásticos. Uno de tus últimos invitados utilizaba ese término. Son muy adaptables, y es cierto. Sin embargo, y aunado a que estos son muy plásticos, los microorganismos llevan aquí 3.600 millones de años. Van a sobrevivir más que nosotros. Ya han sobrevivido a 5 extinciones masivas, Uh-huh. incluida la primera que se dio cuando solamente había vida en los mares antiguos. El problema es que ahora muchos de esos microorganismos dependen de la presencia de plantas. ¿Y quiénes sí están sufriendo el cambio climático? Las plantas. Uh-huh. Entonces, el cambio climático en su mayoría, los microorganismos lo soportarían, pero sus hospederos o sus asociados, que son las plantas, cuando se estresan, cambian su patrón de exudados. Uh-huh. Y si los exudados cambia su relación con los microorganismos. El efecto del cambio climático sobre los microorganismos hasta ahorita es más indirecto por el estrés de las plantas. Eso no quita
por ejemplo, para clasificar los suelos, los gringos con su Soil Taxonomy consideran, le llaman régimen térmico y régimen de humedad de los suelos. Sí se han encontrado cada vez mayores cambios de temperatura y los microorganismos no se mueren, sobre todo en suelos sanos, decías tú, o en suelos de ecosistemas naturales, pero sí empiezan a cambiar sus actividades. Ujú. Y eso a la larga también tiene un efecto sobre cómo se comporta el sistema suelo y al final el resto del ecosistema. Entonces, todavía no lo tenemos bien claro, porque también lo decías antes de iniciar, el suelo se ve como con cierto desprecio de, es el suelo, no pasa nada. Ujú. Yo digo que es como los fantasmas, todo el mundo dice conocerlos o haberlos visto, pero pues realmente nadie tiene las pruebas de... Es así como que un ser mitológico los suelos. Sí, sí, eso sí. Y fíjate que esa parte es interesante porque si te das cuenta, las plantas luego, yo creo que la mejor trinchera que se corre ahorita en el tema de cambio climático no está arriba en la planta y está en la rizósfera. O sea, porque como dices tú, o sea, la planta está siendo pues estresada por el clima, ajá, por el agua, y los de abajo pues están peleando también una cierta competencia, ya sea por exceso de otro tipo de químicos, bioquímicos, exudados, y si vieran, es una parte que me gustó mucho de platicar con Rubén, sobre todo Rubén Velázquez, decía, la rizósfera es tan pequeña y tan importante que a veces no todo el mundo se imagina que el suelo es completo, así todo tiene que estar lleno. No, realmente la parte donde trabaja la planta con el microorganismo es muy pequeña, ¿no? O ¿cómo es esta parte? Eh, Esa parte, qué bueno que la mencionas, la quería platicar contigo. sí, claro. Tienes razón. Uh-huh. Si lo vemos desde el punto de vista agrícola, tiene razón. El detalle que yo tengo es que bajo ese enfoque estamos viendo la película incompleta o la fotografía incompleta. Ok. Porque la mayoría de los microorganismos que conocemos que se utilizan en la agricultura dependen de los exudados. Y entonces ahí aplica lo dicho. La rizósfera es una zona pequeña. Estamos hablando de los primeros 20, 25 centímetros de profundidad del suelo, etcétera. A esos microorganismos, recientemente entre comillas, se tomó prestado un término de la biología y se les llama microorganismos de estrategia R minúscula. Tienen comida, se reproducen. No tienen comida, pues se dejan de reproducir. El problema es que y son totalmente dependientes de que exista una planta y le dé de comer exudados. También están los simbiontes, que antes de que se me olvide de una vez te lo platico porque tienes razón en lo que mencionas. Las micorrizas son simbiontes obligados. Bueno, los microbiólogos puritanos dirían que se llaman hongos micorrízicos arbusculares o hongos formadores de micorrizas, porque la micorriza es la asociación. La asociación, sí. Y eso es muy importante. Por ejemplo, aquí en Simbe, la doctora Laila, que trabaja mucho micorrizas y microbioma de plantas del desierto, llega un punto en que si la planta carece de agua, por más beneficios que le dé la micorriza, el hongo micorrícico, lo deja de atender, porque dice, ya no alcanza el agua para los dos. Y la micorriza no puede sobrevivir sola en el suelo. Necesita a fuerzas un hospedero. Casos como ese se vuelve importante el asunto del cambio climático y la disponibilidad de agua. Pero bueno, está otro grupo de microorganismos que yo los considero que están muy olvidados, que son los de estrategia K mayúscula, que son aquellos que no dependen de la presencia de plantas. Yo les digo que son los incorruptibles porque tú les pones comida y no te hacen caso, no se reproducen. Por eso Vale. no los hemos podido reproducir en laboratorio. Ok. Y aunque tuviéramos un medio de cultivo, tu tasa de reproducción es muy bajita. Ellos sí cumplen su dieta, dicen, a mí me tocan 3 tortillas por día y aquí hay 20. Yo solo me como 3 tortillas por día, por eso les llamo los incorruptibles. Sí, órale. Sin embargo, estos son muy importantes porque son los que regulan la transformación de la materia orgánica en el suelo, sobre todo la más avanzada, como la parte de la formación del humus y la transformación del humus. Estoy de acuerdo que hay que utilizar microorganismos en la agricultura, pero lo que tenemos que complementar es precisamente realmente cómo generar suelos sanos o suelos de calidad, que para mí son cosas diferentes, para que sí, los que ya sabemos que trabajen, pero no olvidarnos de estos otros, de los de estrategia K. Entonces, en esa parte, sí hay que considerar la rizósfera, en agricultura es lo más importante, pero si queremos ver al suelo como un sistema mucho más complejo, también no nos olvidemos de los de estrategia K. Sí, por eso digo que la trinchera de agricultura está en la rizósfera. Por ejemplo, ¿algún ejemplo de un microorganismo de estrategia K, por ejemplo, actinomicetos, o quiénes son? Mira, el más cercano son
Los bacillus. Los bacillus. Porque los bacillus no dependen tanto de la presencia de raíces. Ajá, sí, Cuando no hay raíces, se encapsula, por eso dicen que son esporulados, y son bastante independientes. Si está la planta, le van a hacer caso, y si no está la planta, no le van a hacer mucho caso. Por eso los bacillus también son muy versátiles, porque pueden solubilizar fósforo, solubilizar potasio, pelearse con varios patógenos. Son como Rambo, igual que las tricodermas. Sí, y te voy a decir una cosa, yo antes que no me dedicaba a las cuestiones agrícolas, cuando me hablaron de hace unos 10 años de Bacillus subtilis que se usaba en la agricultura, pues yo me acuerdo que ese es un indicador para esterilizar, ¿no? Lo ocupábamos para meter en las cajas en las ollas de express para saber que estaba funcionando. Y también lo ocupamos lo ocupaba yo cuando estaba en la escuela, hicimos una fermentación usando Bacillus subtilis, porque crece muy rápido. Entonces le puede ser controlado, pero ya cuando vi que lo están aplicando para el suelo, pues es una cepa, y por las aplicaciones que he visto, me dice que es el que le da a todos, se adapta a todo y lo ocupa para todo, y todo el mundo lo quiere solucionar 20 problemas con subtilis, cuando realmente se me hace que, pues sí está bien, pero como dices tú, no es tan fácil controlarlo, ¿no? Sí, bueno, Bacillus subtilis es el más utilizado, hay otros bacillus. Ajá, sí, claro. Ahorita se puso de moda el Amylofaciens, creo que se llama. Muy bueno para la parte de nutrición, muy bueno para el biocontrol, muy bueno para la bioestimulación, pero dijiste una palabra clave, depende de la cepa. Exacto. El concepto de cepa se va a volver muy, muy importante en esto de utilizarlos en la agricultura. Sí, nombre y apellido, ¿no? Porque sí, de dónde vienes, de qué colonia vienes, es dónde te estás metiendo, ¿no? Nombre, apellido y apodo te decían la vez pasada. En LinkedIn yo veía la publicación de alguien que hablaba del bacillus, el bacillus que trae Bayer, que es para biocontrol, y que habían subido su genoma ahí a las páginas estas, a los reservorios, y que efectivamente su genoma marcaba, que ya estaban anotados los genes, que tenía genes para producir ciertas sustancias que son antibacterianas. Entonces dice, bueno, esa cepa está exclusivamente para eso. Compo trae una Amylofaciens, ese también es exclusivo para el biocontrol. Oye, pero también puedes solubilizar. Pues no, porque ya lo especializaron en una sola cosa, y como lo tienen guardado, como lo reproducen, solo sabe hacer esa cosa. Y también esa parte me parece interesante porque, como dices tú, son microorganismos que vienen de ciertas colonias, de ciertas zonas, y tienen ciertas actividades, o sea, y aparte están registrados, porque si se te ocurre robarte unas cepa de esas para hacer tu producto, te puedes meter. Bueno, el tema de la propiedad intelectual es todo otro tema, ¿no? Y sobre todo, a mí me tocó verlo cuando se hacen fermentaciones y, por ejemplo, la empresa Alemán que tiene sus cepas especiales para cerveza, para whisky y todo esto, ¿no? Igual para suelo. Hay cepas muy de acá 61, o sea, que son específicas para enfermedades o específicas para tipos de suelo o que son mucho más poderosas que otras que las encontraron. Y ese trabajo de microbiólogo, ¿no? Y que hizo el trabajo durante muchos años. Por eso sí me parece interesante el que se haga pero también yo creo que aplica aquí, y a lo mejor te enojas por el tema, la parte, yo lo que veo, en mi muy humilde punto de opinión, es que cada vez que escucho más hablar sobre suelo y sobre interacciones bacterianas, siempre digo la frase socrática, yo solo sé que no sé nada. Es un montón que aprender, es demasiados temas, y hay gente aquí es donde viene la crítica, ¿no? Hay gente que los habla tan fácilmente y tan comercialmente y tan marqueteramente que hasta me da miedo. Sí. Eso último que mencionas es un probable problema en el futuro o que nos podría estallar, porque lo defines bien. Yo cuando estudié, yo llevé microbiología de suelos. Uh-huh. Ya cuando estuve en el rollo de la maestría, dije, no, el término correcto, y así lo dan en algunos lugares, es ecología microbiana del suelo. Porque cuando yo en microbiología de suelos era micorrizas solubilizan fósforo, Rhizobium te va a fijar nitrógeno, y así, como si fueran actividades exclusivas, que cuando es cepa podemos decir que sí, pero cuando hablas de lo que hay en el suelo, todo depende de las relaciones, y eso es la ecología. Uh-huh. Y en este concepto de ecología microbiana, vuelvo a insistir que se nos olvida la parte de suelo. Uh-huh. Los microorganismos van a hacer ciertas cuestiones o ciertas capacidades que tienen, siempre y cuando estén en las condiciones ideales. En todo el mundo todos están de acuerdo que la principal es el pH. Si tú tienes un pH demasiado ácido, a la mayoría de las bacterias no les gusta. Es claro, ¿no? En cambio a los hongos sí. Uh-huh. Entonces el pH unas muy importantes. Y una, para regresar al asunto del cambio climático, es
la cantidad y el tipo de materia orgánica. Eso también determina la actividad de los microorganismos. Entonces, lo planteas bien que tenemos que hablar de ecología microbiana, entendiendo que muy difícilmente el bicho que tú colocas va a ser el que va a dirigir toda la orquesta, más bien va a interactuar con lo que ya está. Y que esa interacción también va a depender que viven en un sistema bien complejo que se llama suelo, y que si logras manejar tu planta, tus microorganismos y tu suelo, pues ya vamos de gane. Y eso es ecología microbiana de suelos. Y fíjate que ese tema me parece bien interesante que estás planteando, ecología microbiana de suelo. Porque si lo vemos el suelo como un ser vivo, completo, interacción, como un ecosistema, ajá, y que vemos que está y con relación al superior, inferior, como parte de un todo, como que la agricultura irrumpe, sobre todo el tema monocultivo, uso de agroquímicos, puede irrumpir en ese y desbalancear ese ecosistema, que sepamos qué es lo que estamos haciendo. También digo, a mí he escuchado a varias personas que muchas veces dicen, no, pues es que yo ocupo puras orgánicos, ¿no? O tengo un suelo orgánico. Y luego, por ejemplo, les hacen una medición de Pseudomonas Escherichia coli y están presentes porque tienen un mal manejo de productos y se meten en otro tipo de problemas por desbalancear el sistema. O sea, no todo lo que hacemos es bueno y no todo lo que podemos llevar. Pero, por ejemplo, para entrar al tema de cómo afecta el cambio climático y cómo nos puede llevar a esto, o sea, la interacción de todos estos ecosistemas crea una presión sobre el agricultor, ¿no? Dice, pues quiero salir adelante. O sea, es lo que la gran pregunta, porque va a pasar ahorita y sobre todo ahorita estamos grabando a principios de marzo, creo que va a salir a mediados, pero ya que quiero ver ahorita el mayo, junio, principios de junio, cuando el calor esté todo y el estrés hídrico esté como el año pasado, todo el mundo va a empezar a desesperarse. Y es ahí donde empiezan los problemas, Oscar. ¿Tú cómo ves esta resistencia y qué valor puede tener el suelo para poder resistir estos cambios climáticos, ¿no? Ok, empecemos por lo que decías. El suelo es un sistema complejo y todavía tenemos una gran discusión si el suelo es un sistema vivo o el suelo es un sistema que contiene vida. La gran mayoría se refiere que el suelo es un sistema vivo, pero lo responde con argumentos de que el suelo contiene vida. Me explico. Wow. Dicen, el suelo es que hay muchos microorganismos en el suelo, es cierto, pero eso quiere decir que contiene vida, no que el suelo está vivo. Sin embargo, yo como buen solero te digo, el suelo está vivo. Independientemente de la presencia de plantas o la presencia de microorganismos, el suelo está vivo porque por principio está constituido por materia mineral y materia orgánica. Se forman una serie de agregados y van quedando una serie de huequitos que llamamos poros. Y ahí es donde el suelo empieza a estar vivo. Porque si tú abres un pozo, una calicata, dicen en Sudamérica y en Centroamérica, vas a ver que están las capas. Esas capas son resultado de que los mismos compuestos del suelo se van acomodando. Nosotros tenemos un esqueleto, el suelo tiene horizontes. Nosotros tenemos un sistema circulatorio y un sistema respiratorio, el suelo tiene su sistema poroso. Y ahí es donde se vuelve interesante, porque todo el mundo ahora quiere tener un suelo altamente poroso para que haya oxígeno, porque eso es bueno y es cierto. Pero hagas lo que hagas, siempre va a haber unos poros bien pequeñitos que llamamos micros, y ahí hagas lo que hagas, siempre va a haber microorganismos que sean anaeróbicos. Dios. Sí. Y en la naturaleza sí funciona y por eso siguen existiendo, no los vas a quitar por lo que hagas. Los suelos se expanden y se contraen por las arcillas, así como nosotros engordamos y adelgazamos. Bueno, después de cierta edad nomás engordamos, pero los suelos por sí mismos tienen su propia dinámica. Entonces el suelo es un sistema de vida per se. Y por eso hablamos del microbioma, porque así como nosotros tenemos nuestros microorganismos en nuestro intestino, las vacas en su rumen, las plantas en su rizósfera o el interior de sus raíces, el suelo también lo tiene, porque esta es la parte complicada de la ecología microbiana de suelos. Se van formando pequeños nichos o pequeños hubs. Vuelvo a insistir, en agricultura le ponemos atención a la rizósfera y está bien, pero el resto del suelo sigue conteniendo microorganismos y siguen interactuando en la ecuación. Entonces, el suelo per se está vivo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Una cosa en la que todos los que se dedican a suelo están de acuerdo es que para que le puedas llamar suelo necesita tener materia orgánica. Y la materia orgánica va a cumplir una función muy importante que es precisamente formar agregados, que es participar en los ciclos biogeoquímicos, que es mejorar la capacidad de retención y de absorción de nutrientes en el suelo, es el gran almacén junto con las arcillas.
Y para el tema de los microorganismos, es la fuente de comida para muchos de ellos, o para algunos. En esta parte, si tú tienes un suelo con buen nivel de materia orgánica, con la pura materia orgánica ya aseguras mayor retención de humedad, mejor porosidad, mayor capacidad de almacenamiento del agua, lluvia, etcétera. Pero si le agregas la actividad microbiana, se incrementa la actividad microbiana. Por ejemplo, ya no soy el único, ni de hecho tampoco fui el primero, pero cada vez más gente te dice, ¿quieres que tus microorganismos funcionen? Aplícalos con sustancias húmicas o con lixiviados de composta o con test de composta, porque ahí también es comida para los microorganismos que facilitan su adaptación al suelo. Entonces, una cosa que va invariablemente unida es materia orgánica y microorganismos. Y los microorganismos, desde que las plantas colonizaron tierra firme, pues le ayudaron a conseguir nutrientes, las bioestimularon y le ayudaron a combatir algunos patógenos. Entonces, ¿qué hacer ahora que viene? Esta es la parte interesante. La bronca con los microorganismos en agricultura es que, salvo los de biocontrol, y aún así tienen sus limitantes, no te van a funcionar al momento. Las plantas las tienes que inocular desde el principio. Sí, claro. Entre más rápido tenga contacto el microorganismo con la raíz, se va a dar mejor la asociación. Las nuevas raíces, porque el problema con las raíces es que alcanzan un volumen definido y ya únicamente van renovando pelos absorbentes y raíces secundarias. Y ahí los microorganismos siguen haciendo su chamba. Pero si tú los quieres aplicar hoy para resolver el problema y mañana esté resuelto, por desgracia así no funcionan la mayoría de microorganismos. Si los quieres para mejorar nutrición y bioestimulación, hay que colonizar lo más temprano posible, inocular. Sí, esa parte lo dijo bien Rubén, que esta estrategia para trabajar microorganismos todavía está un poco en pañales, podría decirse, y es muy complejo trabajarla, ¿no? Y bueno, no, tiene una buena estrategia, ¿no? Una buena estrategia. Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención algo que dijiste, Oscar. Hablaste, por ejemplo, de que se satanizan mucho los anaerobios. Digo, yo te voy a decir que, por ejemplo, el tratamiento de aguas, los anaerobios tienen un papel bien importante para la degradación de materia orgánica, de determinados tipos de materias orgánicas. Por ejemplo, también en los temas petroleros, igual los anaerobios tienen un papel bien importante para poder cortar el petróleo, ¿no? Entonces, en el suelo, y aprovecho esto porque es una gran pregunta que tenga, porque normalmente, si hablamos de anaerobios y también hablamos de microorganismos, los dividimos en gran positivos, gran negativos, tróficos, etcétera. Hay miles de divisiones, pero satanizar y creer que los anaerobios hacen algo malo por el suelo, se me hace que va en contra de una cuestión lógica del suelo, ¿no? O sea, que sería como relegar una parte importante, ¿no? Es que volvemos a la parte de desconocimiento de cómo funciona el suelo. O sea, vayas a donde vayas, va a haber anaerobios. Por ejemplo, hay un anaerobio que curiosamente sí es apreciado, pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe que es anaerobio, cree que es Clostridium. Clostridium. Fue el primer microorganismo que se logró aislar del suelo y es muy bueno ligando nitrógeno y es anaeróbico. Sí, claro, yo me acuerdo que era de moda cuando estaba yo en la escuela. Pues ahorita yo veo que ya lo venden mucho. Según entiendo, lo aislaron porque también es un microorganismo patógeno para nosotros, los humanos. Sí, es Clostridium. Sí. Que esa es otra cosa que tiene que ver con el asunto de la salud del suelo. Muchos microorganismos pasan por el suelo y pueden ser patógenos para nosotros, pero a veces no nos causan enfermedad porque hay un equilibrio en el suelo. Entonces, están satanizados porque, otra vez, tú planteabas hace rato el caso de los orgánicos, que de repente dices que ya porque es orgánico ya es bueno, y no es cierto. No es cierto, ¿no? Hace como 2 semanas presentaba yo un artículo de los chinos. Esos chinos vienen salvajes en este tema, por cierto. Me imagino. Donde agarraron soya de 8 años seguidos, soya que alternaron un año maíz, un año soya, y 2 años maíz, 2 años soya. Y al 8º año midieron el rendimiento en soya. Y tú esperarías que pues, el de soya continua fuera el más alto y fue el más bajo. Y resulta que el que fue más alto fue 2 años soya, 2 años maíz. La alternancia. Pero entonces hubiera sido un año y un año. Lo que ellos le dieron respuesta al final de que por qué el de soya era el de menos rendimiento es por lo que tú dijiste. Pues lo que se establecieron fueron los fijadores de nitrógeno. Nitrógeno no te faltaba, pero ¿dónde están los relacionados a fósforo? ¿Están los relacionados a potasio? Y creaste un desequilibrio. De repente, otra vez, son falsas ideas de que el suelo debe estar bien aireado, de que debes tener la mayor cantidad de porosidad y todo eso está bien.
Lo que sí es cierto es que muchos que son patógenos prefieren condiciones anaerobias. Y entonces te dicen, ¿quieres evitar patógenos? Evita las condiciones anaerobias. Pero hay gente que, y te la voy a aventar, si te la voy a decir de frente. Mira, Clostridium botulinum no es patógeno, es patógeno la toxina que crea, y se crea bajo algunas condiciones, por ejemplo, las latas que están en forma anaerobia, que tienen exceso bueno, en una lata de atún que tienes exceso ¿cómo se llama?, de proteínas, creas la atmósfera adecuada para que el botulismo se genere, no se infla la lata. Y eso es cuando se está haciendo. Y en el suelo, esa condición es muy difícil que se genere. Obviamente, pues es, por ejemplo, el microorganismo del tétanos, ¿no? Que se crea cuando te cortas y ya hay la opción y eso llega al suelo. Pero en condiciones normales en el suelo no teníamos por qué tener el riesgo del botulismo, ¿no? No. Sí, exacto. Digo... Pero hay gente que lo sataniza, escucha y tú, no debes de tener Clostridium botulinum, o sea, Clostridium botulinum, pero ¿por qué no? O sea, no tengo condiciones para generar la toxina, ¿no? ¿Sí? No, es como el estiércol de las vacas. En el estiércol de las vacas hay antrax y nadie se enferma de antrax. No, Necesita pues condiciones muy particulares para que se vuelva un asunto de riesgo. Por eso hablamos de ecología microbiana, porque todo correcto. depende del conjunto de condiciones. El mismo Fusarium, los biólogos adoran, lo platicaron la vez anterior con Paola, se llama la colombiana. Paola, sí. El Fusarium en los bosques es buenísimo descomponiendo materia orgánica y hay Claro. un montón. Pero cambia la vegetación, cambias el uso de suelo, el Fusarium dice tengo que sobrevivir y pues le encantan los cultivos también. Todo depende del conjunto de condiciones. Claro. Y algo que está muy de moda, el término el equilibrio microbiano que hay en el suelo. Todo depende de eso. Pero tu pregunta era ¿por qué están satanizados los anaeróbicos? Más que los anaeróbicos, porque realmente nadie sabe quién es anaeróbico y quién no. Es muy difícil saberlo. A las condiciones de anaerobiosis en el suelo. Ajá, exacto. Que siempre van a existir, hagamos lo que hagamos. Sí, claro. Y además hay microorganismos que batean para los dos lados, ¿no? Aeróbicos y anaeróbicos. Los facultativos. Los facultativos, y son muy útiles en algunos casos para... Sí. No me acuerdo si esas Ospidionas Azotobacter es uno de ellos. Sí, claro, sí. Sí, eso me acuerdo mucho de que sí me tocó platicar sobre alrededor de ellos. Pero eso crea toda una atmósfera y todo el tema de cómo son ahora, cómo están siendo los ecosistemas en general. Están siendo presionados por el clima, ¿no? O sea, por exceso de temperatura. Y como dices tú, el problema no es que a lo mejor llueve lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, antes llovía una cantidad, pues desde 100, llovían 10 y 10 durante el mes. Ahora están lloviendo 50, deja de llover, llega otro 50. Sí llueve la misma cantidad, pero no de la misma forma, ¿no? Y además, a lo mejor dices, ahorita tenemos la misma temperatura, no hay problema. Sí, pero ahorita llegas a temperaturas muy elevadas y caen demasiado bajas. Que platicaba hoy en la mañana con un productor de berries que me decía, es que ahorita tengo 35 grados en el día y 8 en la noche, o sea, y ves la diferencia de temperatura, pues el cultivo está sufriendo. Entonces, eso podría ser, ¿qué tanto afecta eso a la ecología del suelo, Oscar? Mucho. Por desgracia, no solo en México, pero sino en varias partes del mundo, el financiamiento para proyectos de largo plazo en investigación ya cada vez son menos. Esto tiene que ver porque un déficit que tenemos en conocimiento sobre la relación microorganismo-planta es lo que ha venido pasando por billones de años es cambia la planta, cambia el microorganismo, cambia la planta, van cambiando a la par. Y esperaríamos que así siga sucediendo. Lo que peor que nos podría pasar es el microorganismo dice yo sobrevivo, ahí nos vemos, ahí te queda solita planta y viceversa. Y si se empieza a ver una bifurcación o una separación en esa relación, pues entonces sí, quién sabe qué pase con nosotros. Sobre todo porque pues, es nuestra principal forma de producir alimentos. Sí, claro. Entonces, en eso sí tenemos un gran déficit y no tenemos claro, porque no hemos podido hacer experimentos a largo plazo, porque eso sí nos falta. Ahora, aquí yo creo que curiosamente se vuelve importante otra vez lo que hablamos del concepto de cepa. Porque si tú ya tienes una cepa estabilizada y sabes que va a ser siempre lo mismo, pues no hay ninguna bronca. Pero cuando hablamos de los que existen en el suelo, que no hay suelo que sea completamente estéril,
hay suelos muy pobres, pero no estériles. No estaría así. Y de todo modo, lo que tú pongas en algún momento y de alguna forma va a interactuar con lo que hay en el suelo, en esa parte sí tenemos desconocimiento y ahí sí hay mucho que averiguar cómo va a ser la relación. Si van a seguir cambiando a la par, cambia uno, cambia otro, o si se van a divorciar y cada quien por su lado. Oye, y ahí te va una pregunta, una duda que tengo, y esa es algo que a lo mejor estoy un poco fuera de tono. Pero ahorita está mucho el uso de aminoácidos, de bioestimulantes. Siempre son pensados en la planta. No, 9% del tiempo que estás aplicando algo, lo aplicas para que tu planta esté produciendo, no esté estresada y se esté haciendo algo. Pero esto también son señales para los que están abajo. Y creo que ahí hay un problema, porque no pensamos en ellos y a veces aplicamos que osmorreductores, que algún otro tipo de mucho aminoácido que puede acidificar, cambiar, hacer, metabolizar, no sé, N cantidad de cosas. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto? A mí sí me llama mucho esa atención, porque siempre me queda esa duda. Yo creo, a mí me parece que va ligado con lo que decía anteriormente, porque tienes razón, lo que pasa arriba repercute abajo, en el patrón de exudados. La verdad es que ahí sí estamos totalmente en pañales. Ok. Porque se considera, y lo hemos platicado en otras ocasiones, apenas tomaba yo el dato, se considera que puede haber 1 millón de especies de microorganismos en el suelo y apenas se conocen alrededor de 1,500 o de, Sí. de 15,000. Sí. Es decir, según ese dato, de todos los microorganismos que hay en el suelo, en todo, todo el ambiente, en todo el mundo, en todos los ambientes, conocemos apenas el 1.5%. Uh-huh. Exacto. En el suelo, los más optimistas dirían el 3%. El resto, 97%, no los conocemos. Ahora, yo creo que los próximos 5 o 10 años esto va a acelerarse mucho con las llamadas ciencias ómicas, que también las has planteado en algún momento. Porque la metagenómica, que ya cada vez se abarató más, pues nos permite precisamente empezar a identificar nuevas especies, o al menos saber que ahí están, que no pertenecen a los géneros o a las familias que ya conocemos. Entonces, el problema actual es que nos falta mucha información para la pregunta que tú haces, porque lo podemos medir en los que ya conocemos, la Pseudomonas, la Dulcoderia, los Bacillus, Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, el montón de hongos que también están de moda, Tricodermas, Mycorrhizas, Aspergillus. Pero terminas viendo esos que suenan a muchos, es una cosita de nada con el mundo que desconocemos. Y por eso se ha vuelto importante la idea de microbioma, que eso es muy, muy interesante, porque aunque no sabemos quiénes son, pues sí, ya los podemos identificar a nivel de filum, quizás a nivel de familia, a veces hasta a nivel de género, y ya sabes que están ahí, simplemente cambian sus proporciones. Hoy sabemos, por ejemplo, que hay ciertas plantas que tienen como que su grupo de microorganismos que vayan a donde vayan, con eso se van a asociar. Le están llamando su microbioma core o sin microbioma nuclear. Así vaya donde vaya, son esos. Y creo que eso sí va a ser en el futuro. No me gusta el término porque es incorrecto, pero son los famosos consorcios, que en realidad son como, bueno, eso sí serían consorcios. Actualmente lo que se vende son comunidades sintéticas, donde yo agarré 3, 4 que... Y se licuado júntense, llévense bien, y si funcionan, los aplicamos. Y si no, fue culpa del agrónomo que aplicó mal. Sí, es que los consorcios sí existen en la naturaleza, son estos nichos que te digo. Sí, pero pues es muy complicado reproducirlos. Pero bueno, sean consorcios, sean comunidades sintéticas, hacia allá vamos. Hacerle su cóctel a cada plantita. Sí, es como juntar a varios barrios juntos y tenerlos a todos contentos, ¿no? Y está muy difícil, ¿sí? Y aparte que interaccionen, y eso es parte compleja, ¿no? Así es. Ahora, la mayoría de bioestimulantes, que fue tu pregunta, pues hasta ahorita no han mostrado tener ninguna contradicción con los microorganismos que conocemos. Más bien se complementan normalmente. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los aminoácidos para recuperarte del estrés. Y si además ya tienes microorganismos, se te recuperan mucho más rápido. Con las hormonas es un poquito más complicado, aunque algunos no consideran a las fitohormonas bioestimulantes. Con las sustancias húmicas pues funcionan también muy bien, quizás con quien mejor se llevan. Con la quitina no sé. Tan poco heterogéneas, más bien demasiado complejas, demasiados al azar, como para poderlas encasillar, ¿no?
los húmicos y fúlbicos, y porque todo lo llaman único, fúlbico, y quién sabe qué cuántas cosas tengas, ¿no? Bueno, es muy difícil de reproducir el mismo resultado varias veces, ¿no? Entonces sí está padre, pero es complejo. Sí, ahí dijiste algo importante. Para empezar, y siempre lo digo, hay que detenerse por qué le llamamos ácidos húmicos y fúlbicos en plural y no en singular. Sí, sí, exactamente. Y es porque químicamente tienen una variedad de estructuras o de variantes que no hay solo uno, por eso los hablamos de ellos en plural. Y entonces aplica lo que tú dices. Si tiene un radical diferente o acomodado de distinta forma, pues a lo mejor va a ser el mismo efecto, pero más potencializado o menos potencializado. Y eso no lo hemos medido hasta la fecha. No, y va a ser, eso es algo muy complejo de que lo tengamos así a la mano, ¿no? Eso va a ser toda una investigación y no es fácil que lo tengamos fácil entenderlo, ¿no? Y sobre todo creo que a futuro va a ser complejo. Oscar, ya llevamos un rato y creo que esto sigue y sigue, seguimos aprendiendo. Yo creo que hablamos en general que el cambio climático sí está afectando, pero creo que, a ver, ya como el camino final es los microorganismos son una posibilidad, ayuda para que tengamos una herramienta, un aliado contra el cambio climático. Yo digo que sí, pero bueno, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y cómo tendría que utilizarse? De acuerdo. Antes de contestar, un paréntesis. Ok. Hemos estado hablando que de repente muchas cosas se sobresimplifican. Ajá. Y de repente se puso de moda el asunto o la idea de que la agricultura no es complicada, simplemente hay que copiar a la naturaleza. Ándale, pues. Yo he escuchado gente que dice eso, nomás es copiar a la naturaleza. Sí, claro, sí. Bueno, Es tan la fácil idea... como venderle a un agricultor, así de fácil. Sí, no, es que por ejemplo, cuando yo trabajé en Veracruz haciendo análisis de suelo y recomendaciones de fertilización, los ganaderos me decían, ¿por qué tengo que fertilizar el pasto si antes ahí había un montón de árboles y crecían solitos? Esos nadie los fertilizaba. Sí, exacto. Y es cierto. Pero entonces el punto que precisamente quiero decir, las plantas cultivadas de las que dependemos son como hijos consentidos, las volvimos inútiles. Dependen que les demos nutrientes, ya sea con fertilizantes o sea con abonos, que les quitemos la competencia que son las malezas, que les quitemos las plagas. Y hay muchos trabajos al respecto. El patrón de exudados en la raíz de las plantas cultivadas es muy diferente que el de sus parientes silvestres. Porque las silvestres dicen, a mí nadie me va a cuidar. Se comunican con grupos diferentes de plantas. Además, también eso lo he escuchado, a muchos no les gusta decir o escuchar que somos la especie dominante en este planeta. Quitemos la palabra dominante, pero sí somos la única especie que modifica de manera permanente su ambiente. Sí, claro. Y la agricultura nunca va a ser igual a los ecosistemas naturales, porque en el ecosistema tú tienes 20, 30, 100 plantas, y acá por mucho policultivo que hagas vas a tener 20. Eso ya te cambia abajo el patrón de exudados. Okay. Porque cuando tienes muchas raíces, ese es uno de los principios de la agricultura regenerativa, tener diversidad, siempre tener raíces, pues vas a tener actividad de microorganismos. Pero por más diversidad que tengas, no vas a igualar lo que sucede en el campo. Y tus plantas cultivadas se comunican con grupos diferentes de lo que lo hacen las plantas silvestres. Entonces nunca vamos a poder copiar la naturaleza. Nosotros como especie modificamos nuestro ambiente como no lo hace ninguna. Y en la agricultura quitamos 100 plantas para poner 5 o 10, las que tú quieras, pero nunca lo vamos a igualar. Entonces, el cambio climático va a afectar a todas las plantas, a todas, cultivadas y no cultivadas. Las estresa, cambia su patrón de exudados, el problema del agua se viene grave. Te planteaba el caso de los hongos micorrízicos, que llega un momento en que la planta le dice, o sobrevives tú o yo, pero no podemos sobrevivir los dos y también le hace el feo. Seguramente habrá otros casos, habrá que esperar quién los documenta, pero eso no quita que en la agricultura, primero, la solución única no existe, creo que en eso coincidimos, te he escuchado otras veces, yo lo planteo. Tenemos que juntar varias cosas: materia orgánica, bioestimulantes, fertilizantes mejor aplicados, los llamados fertilizantes inteligentes, etcétera. Y la parte tecnológica que también manejas tú muy bien. Las herramientas que hay para tener un mejor conocimiento de la ecología microbiana del suelo todavía son caras, todavía son complejas, pero tenemos una herramienta que es precisamente el Machine Learning, la inteligencia artificial, de cómo lo modelamos y en lugar de hacer análisis caros, seguir con los tradicionales y a partir de ahí tener una idea cómo funciona la otra. Hay mucha gente que ya está intentando hacer eso. ¿Cómo modelamos para generar
patrones de predicción o modelos de predicción, y a partir de ahí, ¿cómo hacemos un manejo integral? Otra idea que también te he escuchado aquí, eso es lo que tenemos, y los microorganismos invariablemente, porque las plantas pudieron colonizar tierra firme gracias a que se juntaron con los microorganismos. Yo digo que es una tríada indivisible: suelo, planta, microorganismos. Planta y microorganismos se necesitan mutuamente en su mayoría. Y las dos, quieran o no, viven en el suelo, así que si conocen los tres, funciona el asunto. Y también fíjate que otro tema importante, y que me sorprende mucho, y ahora mi idea, y muchos agrónomos lo ven así, todos los microorganismos los meten en la misma bolsa, y son N cantidad de bolsas de microorganismos. O sea, son, y como dijo, conocemos menos del 2% de los que hay en la naturaleza, que están en el suelo. Imagínense, y ni siquiera sabemos las interacciones, pues imagínense que todos los metamos en la misma bolsa. Y yo me acuerdo mucho hace unos años, y es más que ahorita salió un episodio que hicimos de tema de biopónico, cuando yo platiqué sobre biopónico, me decían: es que estás loco, eso no se puede hacer, tienes que ocupar a fuerzas químicos. Y realmente es complicadísimo pensar, para algunos agrónomos o gente, pensar en los microorganismos benéficos, o los ve como herramientas. Es complejo esto, ¿no? Y creo que para el tema de las actividades que vamos a tener con respecto al cambio climático, pues sí es importante empezar a trabajar y entender, y es muchísimo trabajo, muchísimo que saber. Hay muchas cepas. Yo no conozco ni creo que ni la décima parte de los que hay en el mercado. Vas a un congreso fui a un congreso de bioestimulantes y creo que no entendí ni la mitad de las conferencias, porque sí están muy complejas y es cosa de estudiar hasta llegar al nivel, ¿no? Entonces sí, el reto es importante, ¿o no, Oscar? Mucho, mira, yo creo que ya hay mucha información a nivel de laboratorio, a nivel de invernadero. Ese fue un detalle con mi comité en el doctorado. Es momento de pasar al suelo. Pero el suelo es muy complejo. ¿Por qué no utilizas arena? ¿O por qué no haces una mezcla que esté bien definida? Porque eso es lo que nos ha impedido hacer modelos para llevar a campo. No hay que tenerle miedo, hay que entrarle al suelo. Y creo que eso nos toca. Y también lo platicabas con Rubén. Él citaba a Lord Kelvin, el que inventó la escala Kelvin, de que lo que no se mide no se evalúa, lo que no se evalúa no se mejora, y lo que no se mejora se echa a perder. Se lo toma otro. Se usan mucho microorganismos, pero la evaluación sigue siendo cualitativa. Tenemos que empezar a generar modelos que nos permitan entender las interacciones, y a partir de ahí ya saber con mayor seguridad qué va a funcionar y qué no. Y lo que decíamos, esto de la inteligencia artificial y el machine learning, y los modelos que dejen de ser generativos y sean predictivos en inteligencia artificial nos van a ayudar un montón. Bueno, pues esta plática creo que ha sido de las mejores pláticas que he tenido aquí en el podcast. Eres bastante platicador. Nos vemos una de tequila para seguir con la charla sobre microorganismos. Y yo te agradezco muchísimo haber estado con nosotros aquí en Agronaut, sobre todo de que pues sabes que esta es tu casa, y cuando quieras, pues te voy a volver a invitar, porque este tema de los microorganismos está muy, muy en boga y creo que hay mucho que ayudar y podemos aportar, ¿no? Y pues, Oscar, yo sé que estás dando cursos, estás dando pláticas, estás dando 20 cosas con SMEAP, con la Sociedad Mexicana de Agricultura Protegida, y que es muy importante la labor. Te agradezco porque se aprende un montón de tus seminarios. ¿Dónde te encuentran, Oscar? ¿Cómo pueden contactarte? Pues creo que en todas mis redes sociales estoy con mi correo de ofernandezf@gmail.com. Con ese me ubican casi en todos lados. Sí. Y aquí en Agronaut te mando un mensaje y yo se los hago llegar. Y pídanlo para que venga otra vez. Pónganle más temas, porque sí está padre. Está muy interesante. Es un placer aprender contigo, Oscar. Y pues muchísimas gracias. No se olviden, si les gustó esto, pues compártanlo. Escriban al doctor Oscar. Bueno, casi doctor, próximamente doctor Oscar. Y muchas gracias, Oscar. Te agradezco muchísimo. Con todo gusto, como siempre, Tona. Hasta luego. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.